Muy buenos días a todos, es martes 18 de agosto. Como lo hacemos habitualmente, vamos a dar el parte con relación al COVID, a esta pandemia. Tenemos en seguimiento 81 vecinos, la cantidad de hisopados negativos son 289, tenemos 2.222 infraccionados. La verdad que mi agradecimiento a aquellos que están cumpliendo con todos los protocolos y con todas estas cuestiones que nos permiten estar en fase 5 y no tener circulación viral. Hoy me está acompañando el director del hospital y la verdad que estábamos hablando previamente de la preocupación que tenemos con relación a algunas de las cuestiones que pasan en la región, en la zona, y sobre lo cual estamos absolutamente alertas, pero prefiero un poco que Wilson haga algunos comentarios al respecto y seguramente después voy a hacer alguna aclaración con relación a otros temas. Buenos días, Wilson, gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, dos o tres preocupaciones que tenemos de la mesa de salud y que lo vamos monitoreando permanentemente de las localidades vecinas, que es el incremento del número de casos, lo que se llama circulación comunitaria en algunos casos y en otros casos lo que se llama circulación en conglomerado o brotes. Hay una localidad a 120 kilómetros de Casares que ha tenido 54 casos en menos de 6 días y lleva más de 160 casos en lo que va de la pandemia, y esto llevó a que hayan vuelto a están en fase 3, y más allá de la fase en que están, es complicado y complejo poder no solamente retroceder, sino poder controlar lo que se llama la circulación comunitaria del virus. Tienen casos de internación en terapia intensiva, tienen casos de internación en hospital, varios casos, más allá de las internaciones domiciliares, las personas en aislamiento. Y en otra localidad también, muy cercana, estamos con más de 20, cerca de 25 casos en menos de 7 días, con un brote. Y cuando nos preguntan por qué, o le plantean en los ingresos a Casares por qué son tan estrictos, por qué piden un montón de cosas para entrar como condiciones o en base a los protocolos, en realidad lo que estamos planteando es tratar de cuidar a la gente de adentro de Carlos Casares, que está circulando, y estamos en la fase que estamos justamente en la medida de tratar de seguir cuidando. Es cierto que siempre nos falta un poquitito más, y siempre tratamos de que estos protocolos se puedan tratar de cumplir lo máximo que se pueda, pero también depende mucho de la responsabilidad de la gente de que acepte los protocolos, tanto para las personas que viven en Carlos Casares como para las personas que ingresan a Carlos Casares, que es la medida de tratar de cuidarlos. Y voy a poner un pequeño ejemplo que nos mandaron por mensaje de una localidad de 160 kilómetros de acá, que para ingresar a colocar aberturas, se hicieron los estudios para ingresar asintomáticos y les dio positivo. Entonces nos agradecían que si no hubiese sido porque para ingresar a Casares le pedíamos los estudios, en el caso de PCR o anticuerpos, en este caso puntual, no se hubieran dado cuenta y hubieran tenido un brote mucho mayor en esa ciudad de lo que ya tienen en una localidad muy cercana de ese partido. Entonces, muchas de las cosas que nos vienen pasando, hacemos diagnóstico de pacientes con coronavirus de otras localidades en base a los protocolos que tenemos para ingresar acá, y eso es sumamente importante. Y es sumamente importante, más allá de eso, que nos pongamos insistentes, tanto nosotros del área de salud como del área de los controles en la Guardia Urbana y con norma, en los ingresos, porque es la única manera que vemos que tenemos para cuidar y para prevenir y tratar de estar un paso adelantado en toda la medida que podamos para evitar un brote. Y si llegamos a tener un brote, para poder manejarlo lo mejor posible con lo que se llama internación domiciliaria y no que nos colapse el sistema de salud. Y cuando hablamos de colapso del sistema de salud, no estamos hablando de que no tengamos camas para internar a los pacientes, estamos hablando de que las personas que trabajan en el área de salud no se contagien y no quedemos sin personal para atender a la población de Carlos Casares. Eso es una de las cosas más importantes y con las cuales trabajamos permanentemente. Hemos sabido que en los últimos 15 días hubo muchas personas en cuarentena en función del caso que hemos tenido últimamente, y sabemos muchas, porque nos han avisado tanto el personal de salud, que entendemos la situación de estrés que se vive, tanto en la atención de los pacientes
como también la angustia que genera estar en aislamiento en cuarentena. Y no es un tema menor la estigmatización de las personas que están en cuarentena, porque hasta que le venga el resultado, y el resultado fue de todos los casos que tuvimos hasta ahora, todo negativo, las personas estaban no solamente en cuarentena, estaban estigmatizadas. Y eso lamentablemente podemos decir que nadie se quiere contagiar, nadie se quiere enfermar. Entonces es sumamente importante que más que estigmatizarlo hay que tratar de ponerse en el lugar del otro. Y más que también ponerse en el lugar del otro hay que tener la responsabilidad para el resto de la población de también cuidarse, porque enseguida si no echamos la culpa que otro tenía la culpa porque no se cuidó o se contagió, y créanme que creo que nadie quiere contagiarse. Lo que sí pedimos es la responsabilidad de los cuidados, y insistimos de vuelta, un buen uso del barbijo y un buen uso de la distancia social hace la diferencia, tanto en el partido Carlos Casares como cuando tenemos que salir por una necesidad imperiosa a otra localidad, y las localidades, estamos hablando de localidades cercanas, ya no solamente empezamos a hablar de localidades como Conurbano o El AMBA, estamos hablando de circulaciones vecinas o cercanas que ya empezaron a tener circulación comunitaria o circulación en conglomerado. Entonces, cuando nos dicen, ¿por qué nos piden si vamos a una localidad tan cercana? ¿Algún estudio o control? Porque estamos cuidando a la gente de Carlos Casares. Muchas gracias. Gracias, Wilson. La verdad que sí, estamos muy preocupados, sobre todo, lamentablemente, el municipio de Bragado fue o es en este momento el más complejo en nuestra región. Han tenido un retroceso de fase a fase 3. Todo eso implica, por ejemplo, cierre de bares, de restaurantes, de todas las actividades deportivas, un montón de situaciones que se modifican y que atentan contra el trabajo. Por eso es que le pedimos a cada uno que nos ayude, a cada uno de que sea tolerante, que sea paciente y que sea consciente de todas estas cuestiones. Que no solamente se trata del cuidado de la salud, que es lo que más nos preocupa, sino también el cuidado del empleo, del trabajo. Dicho esto, quiero hacer una reflexión con relación a la marcha de ayer, que no es una crítica en sí a las expresiones, porque uno en democracia siempre acepta todo tipo de expresión, sino que tiene que ver con relación a una cuestión de la responsabilidad de quien gobierna con relación a la irresponsabilidad o no de quien no gobierna. Porque ¿qué pasa? Si alguna de las personas que estuvo ayer, entendiendo que necesita libertad y que no habría que controlar nada y dejar entrar a Casares a todo el mundo y dejar que suceda cualquier tipo de cuestiones, porque en realidad eso para ellos es lo más importante. Si le llega a pasar algo, lo vamos a tener que atender en el hospital y nosotros nos vamos a hacer cargo. Pero quiero que sepan esas personas que el personal de salud no la pasa bien cuando hay un caso positivo de COVID, que hay una enorme presión, como lo dijo el doctor, psicológica sobre la situación, y además en la comunidad. O sea, basta un caso para que la comunidad se sienta afectada psicológicamente. Por otro lado, es posible que los mismos que ayer se estuvieron manifestando, si en algún momento, producto de la circulación viral, tenemos algún problema, como que no alcanzan los respiradores o las camas, van a ser los que van a salir a manifestarse porque no alcanzan los respiradores o las camas. Dicho esto, es que nosotros vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer, que es cuidarnos, a todos, pero pedirle especialmente a aquellos que no están de acuerdo que sean responsables y que sean solidarios, que no piensen en ellos, que piensen en los que no están de acuerdo con ellos. Porque en este momento hay que cuidar a nuestros trabajadores de la salud, a nuestros trabajadores de la Guardia Urbana, a la policía, a los trabajadores de los servicios urbanos. Hay que cuidar a la gente que está trabajando y que la pasa mal. La pasa mal. No hay que ser egoísta. Ya vendrá el tiempo de las elecciones para que cada uno se exprese como corresponde. Pero este es un tiempo de responsabilidad social. Este es un tiempo de comprensión de la situación. Este es un tiempo donde hay que pensar en el otro. Y el otro somos todos. El otro somos todos. El que la pasa mal también es el otro, y por eso hay que pensar en esa persona. Hay que pensar en ese trabajador.
Hay que pensar en ese vecino que necesita trabajar. Hay que pensar en ese vecino que si se llega a enfermar o tiene que estar en cuarentena, no va a poder ir a trabajar y no va a poder llevar el sustento a su casa. No hay que ser egoísta. Y por sobre todas las cosas, le pido que no sean irresponsables, porque si pasa algo, van a ser los primeros que se van a quejar y fueron ellos los que piden las libertades. Porque seguramente, como ha pasado muchas otras veces, quien no está en los cargos que tienen que estar son los que más fácil opinan. Pero cuando tienen la responsabilidad de hacerse cargo de las cuestiones no las logran resolver. Dicho esto, vuelvo a pedir, con el mayor de los respetos, que sean solidarios, que tengan paciencia, que ya va a llegar el momento donde van a poder hacer todas las marchas que quieran, pero este no es el momento. Este es el momento de respetar a la gente, es el momento de respetar a la salud y al trabajo, y de que podamos mantener no solamente en Carlos Casares, sino ojalá que prontamente en todo el país la posibilidad de hacer todo lo que querramos. Pero hasta que llegue ese tiempo, no nos olvidemos que en este cuidarnos entre todos implica solidaridad y responsabilidad. Muchas gracias.